No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes, pero bueno, pues, yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre y... La historia de Luis Miguel ha estado envuelta en un resplandor casi mitológico, éxito deslumbrante, una voz inconfundible, fama internacional y un legado musical que atraviesa generaciones. Pero detrás de ese brillo eterno existe una verdad que rara vez se cuenta, una verdad hecha de sombras, silencios, desapariciones, engaños y heridas familiares que marcaron al ídolo desde la infancia. Este documental no busca repetir lo que todos ya saben, busca revelar lo que muchos han preferido ocultar. Porque la vida de Luis Miguel no es solo la historia del ascenso de una superestrella, sino también la crónica de un niño atrapado en una red de secretos tan profundos que aún hoy generan preguntas sin respuesta. Aquí exploraremos los misterios más oscuros a la desaparición de su madre, el enigma de su verdadera paternidad, la explotación emocional y financiera a manos de Luis Rey, y los lazos rotos con sus hermanos y familiares, cuyo dolor quedó fuera del foco mediático. Cada capítulo de su vida es una pieza de un rompecabezas incompleto, una verdad fragmentada que expone el lado más humano y vulnerable del Sol de México. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo no solo impulsa este proyecto, sino que también ayuda al algoritmo a recomendar estos contenidos para que más personas puedan conocer la historia completa detrás del mito. Deja tu me gusta y comenta qué parte de la vida de Luis Miguel siempre te generó más dudas. Y quédate hasta el final, porque la revelación final cambiará por completo la forma en que entiendes la vida del hombre detrás de Miguel. Está marcada por un vacío que jamás pudo llenarse. Un silencio tan profundo que terminó convirtiéndose en parte de su identidad en la enigmática desaparición de su madre, Marcela Basteri. Su ausencia no fue solo una tragedia familiar, sino el inicio de uno de los misterios más inquietantes y oscuros de la industria del entretenimiento latinoamericano. A principios de los años 80, cuando Luis Miguel comenzaba a convertirse en un fenómeno musical, Marcela desapareció sin dejar rastro, como si la tierra la hubiera tragado. No hubo despedidas, no hubo advertencias, no hubo una explicación coherente. Lo único que quedó fue la versión difusa de que había viajado a Madrid para reencontrarse con alguien cercano. Pero después de ese momento, todo se desvaneció. Ni una llamada, ni una carta, ni una prueba de vida. Nada. El silencio absoluto. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunas sugerían que Marcela había decidido alejarse voluntariamente, agotada por el control de Luisito Rey y por la presión de una vida caótica. Otras, mucho más sombrías, insinuaban que su destino había sido trágico y que ciertas personas muy próximas a la familia conocían la verdad, pero optaron por ocultarla. Las contradicciones entre familiares, los testimonios confusos y la falta de una investigación sólida hicieron que el caso se cubriera rápidamente con una nube de sospechas. A día de hoy, ninguna versión oficial ha sido capaz de cerrar definitivamente el capítulo. Cada intento de respuesta abre nuevas interrogantes y cada pista se desvanece justo cuando parece acercarse a una conclusión. El misterio se alimenta de la incertidumbre y se fortalece con el paso de los años, convirtiendo a Marcela en un símbolo de ausencia eterna. Para Luis Miguel, la desaparición de su madre se convirtió en una herida que jamás cicatrizó. Detrás de su imponente presencia escénica y su voz capaz de llenar estadios enteros, siempre existió un niño que perdió lo único que le daba refugio emocional. Marcela era su unión con la ternura, con la calma, con la humanidad. Su ausencia abrupta lo arrojó a una vida llena de responsabilidad precoz, manipulaciones, traiciones y un dolor silencioso que moldeó su carácter para siempre. Muchos testigos de la época recuerdan la mirada perdida que Luis Miguel tenía fuera del escenario. Una mezcla de angustia, esperanza y rabia contenida. Con el paso del tiempo, ese sufrimiento influyó profundamente
en su personalidad hermética, en sus relaciones sentimentales, en su necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de su vida y, finalmente, en la manera en que se construyó como artista brillante, perfeccionista, pero emocionalmente inaccesible. Cada canción romántica que interpretó parecía llevar una sombra invisible, como si desde lo más profundo de su alma gritara por alguien que nunca volvió. La desaparición de Marcela también dividió a la familia. La relación con su padre se volvió cada vez más tensa y contradictoria, envuelta en secretos que jamás fueron completamente revelados al público. Luis Miguel emprendió búsquedas privadas, contrató investigadores, interrogó a antiguos conocidos, visitó lugares donde se decía que Marcela había estado por última vez, pero todo terminaba en un callejón sin salida. El dolor se convirtió en obsesión, y la obsesión en silencio. A pesar de ser uno de los artistas más exitosos del mundo hispano, su vida personal quedó marcada por esa pregunta eterna: ¿qué pasó realmente con su madre? Con los años, el caso se transformó en un mito, una especie de leyenda oscura que acompañó a la figura del cantante en cada etapa de su carrera. En entrevistas, documentales y reportajes, siempre surgía la sombra de Marcela, y siempre quedaba la sensación de que la verdad completa jamás vería la luz. Hoy, décadas después, la desaparición de Marcela Basterri sigue siendo uno de los enigmas más dolorosos y persistentes de la cultura latinoamericana. Un misterio sin cierre, una herida visible en la historia de un ídolo que lo tuvo todo, menos lo más importante, la verdad sobre el destino de su madre. Si la desaparición de Marcela Basterri dejó un vacío imposible de llenar en la vida de Luis Miguel, el misterio sobre su verdadera paternidad abrió otra herida igualmente profunda, envolviendo su infancia y juventud en un laberinto de dudas, silencios y verdades incómodas. Aunque públicamente se reconoció a Luisito Rey como su padre, desde muy temprano circularon rumores insistentes que cuestionaban esa versión oficial, insinuando que detrás de la imagen autoritaria y dominante del hombre que lo lanzó a la fama podría esconderse una verdad completamente diferente. Durante años, en pasillos de la industria, entre familiares distantes y en medios sensacionalistas, se mencionaron nombres de supuestos hombres que podrían haber tenido una relación íntima con Marcela en el periodo en que ella quedó embarazada. Empresarios, músicos, figuras influyentes y hasta personalidades del espectáculo fueron señaladas, siempre de manera velada, siempre sin pruebas contundentes, pero con insistencia suficiente para sembrar la duda. El propio comportamiento de Luisito Rey alimentó parte de estas sospechas. Su carácter explosivo, su necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de la vida del niño prodigio y su relación turbulenta con Marcela levantaron preguntas sobre hasta qué punto su vínculo con Luis Miguel era realmente paternal o simplemente oportunista. Los que convivieron con la familia en aquellos años describen un ambiente cargado de tensión, secretos y manipulaciones, donde cualquier intento de buscar claridad era castigado con silencio o violencia emocional. Para un niño en plena formación, ese ambiente fue devastador. Luis Miguel creció entre la exigencia desmedida de un hombre que lo trataba como un proyecto económico, y la sombra de una madre que desapareció sin explicación. A esa mezcla se sumaba la pregunta más íntima y perturbadora: ¿quién era realmente su padre? No era solo una cuestión biológica, era una búsqueda desesperada por identidad, por pertenencia, por comprender su propia historia en medio de un mundo que lo veía únicamente como una estrella en ascenso. En su adolescencia, cuando la fama ya había explotado en magnitudes gigantescas, Luis Miguel comenzó a enfrentar rumores de forma más directa, personas que decían conocer la verdad, ex representantes que insinuaban acuerdos ocultos, familiares que hablaban en códigos. Todos contribuían a crear un clima emocional insoportable. Lo que para el público parecía un asunto trivial de farándula, para él era una pregunta que corroía silenciosamente su estabilidad emocional. Fue entonces cuando surgieron los primeros intentos de resolver el enigma con pruebas científicas. Se hablaron de análisis genéticos, de pruebas de ADN realizadas en secreto, de investigaciones privadas financiadas por el propio Luis Miguel para confirmar
o descartar los rumores. Algunos de esos procesos nunca fueron oficialmente revelados. Otros terminaron envueltos en batallas legales y disputas por herencias y derechos familiares. Pero como ocurre con todo lo que rodea a la vida del cantante, nada fue completamente transparente. Cada resultado, cada testimonio, cada documento parecía incompleto, insuficiente o contradicho por otra fuente. La verdad, en lugar de aclararse, se volvió aún más difusa. Lo único que sí quedó claro fue el impacto emocional que esta incerteza provocó en su vida. La falta de una figura paterna sólida, la sospecha de manipulación desde la infancia y la imposibilidad de confiar plenamente en quienes lo rodeaban formaron un carácter hermético, desconfiado y a veces distante. Esa herida de identidad influyó en su manera de relacionarse, de amar y hasta de administrar su carrera. Sus decisiones personales muchas veces fueron interpretadas como caprichos, cuando en realidad eran mecanismos de defensa creados por un niño que nunca tuvo estabilidad familiar. Hoy, el enigma de la verdadera paternidad de Luis Miguel sigue siendo un capítulo que muchos creen que jamás se revelará por completo. Entre documentos perdidos, silencios estratégicos y versiones contradictorias, la verdad parece haberse disuelto en el tiempo. Y quizá esa es la parte más trágica en un hombre que alcanzó la cima del éxito mundial, venerado por millones, continúa cargando un vacío tan profundo como su propia historia. No se trata simplemente de saber quién lo engendró, sino de entender cuánto dolor puede esconder una vida construida bajo los reflectores. Y en el caso de Luis Miguel, ese dolor, silencioso y eterno, continúa siendo parte del misterio que lo rodea. En la vida de Luis Miguel, pocos nombres generan tanto debate, miedo y rechazo como el de su padre, Luis Rey. Detrás de la imagen del hombre que supuestamente descubrió y moldeó al ídolo, se esconde una historia profundamente oscura, llena de manipulación, abuso psicológico y explotación emocional y económica. Luis Rey no fue solo un padre exigente, fue un estratega calculador que vio en el talento extraordinario de su hijo una mina de oro que podía controlar a su antojo. Desde muy pequeño, Luis Miguel fue tratado no como un niño, sino como un proyecto, un producto que debía rendir resultados inmediatos. Luis Rey creó a su alrededor una red de engaños, presiones y chantajes que lo fueron aislando de cualquier influencia externa que pudiera cuestionar su autoridad. Todo lo manejaba en sus horarios, sus contratos, sus entrevistas, su rutina de ensayos, su alimentación y hasta sus emociones. Nada escapaba al control del hombre que se autoproclamaba el genio detrás del Sol de México. Pero el precio de este supuesto éxito fue devastador. Quienes vivieron de cerca aquellos primeros años describen un ambiente tóxico donde los gritos, la manipulación emocional y las amenazas veladas eran parte del día a día. Luisito Rey sabía exactamente cómo quebrar la voluntad de un niño. Alternaba momentos de afecto superficial con episodios de extrema dureza, creando en Luis Miguel una dependencia emocional que lo mantenía vulnerable y obediente. Era un patrón clásico de abuso psicológico, disfrazado, disciplinado, archichicao. En términos financieros, las sospechas de explotación fueron abundantes. Contratos opacos, acuerdos sin supervisión legal, ingresos que desaparecían misteriosamente y decisiones económicas tomadas sin el conocimiento del propio Luis Miguel formaron parte de un sistema diseñado para enriquecer al padre, no al artista. Muchos colaboradores de la época hablaron de pagos que nunca llegaron al cantante, de presentaciones agotadoras pactadas únicamente para salvar las deudas de Luis Rey y de constantes presiones para mantener la maquinaria funcionando, sin importar la salud o el bienestar del niño prodigio. El impacto psicológico fue profundo. Luis Miguel vivía bajo una mezcla de miedo, responsabilidad y confusión. Su padre no solo imponía castigos físicos y verbales, también utilizaba tácticas de humillación, culpabilización y manipulación emocional que dejaron cicatrices invisibles en su personalidad. Luisito Rey sabía exactamente cómo destruir la autoestima de su hijo para luego erigirse como el único capaz de salvarlo. Este ciclo perverso lo acompañó durante años, pero con el tiempo, la figura autoritaria comenzó a desmoronarse.
A medida que Luis Miguel crecía y ganaba conciencia de su propio valor y del daño que estaba sufriendo, la relación se volvió insostenible. Las mentiras se hicieron más evidentes, los engaños más dolorosos y la explotación más imposible de ignorar. Fue entonces cuando surgió la profunda resentida entre padre e hijo, un quiebre emocional que terminó separándolos definitivamente. El distanciamiento no fue un acto impulsivo, sino un proceso largo y doloroso en el que Luis Miguel tuvo que deconstruir todo lo que había aprendido. Desde niño, en que el amor no debía confundirse con el control, que el éxito no justificaba el abuso y que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de liberarse de la sombra que lo había perseguido toda su vida. La ruptura final entre ambos simbolizó la caída del mito de Luis Rey como mentor, revelando lo que realmente había sido Anne, un hombre consumido por la ambición, capaz de sacrificar la infancia a salud emocional de su propio hijo en nombre de su sed de poder. A partir de ese momento, Luis Miguel inició un camino de reconstrucción personal, tratando de recomponer los fragmentos de una identidad quebrada por años de manipulación. Pero incluso con el paso de los años, la sombra de Luis Rey sigue siendo uno de los elementos más oscuros y definidores de la vida del artista. Un recordatorio de que detrás del brillo, los aplausos y la fama, existió un niño atrapado en una red de engaños creada por aquel que debía protegerlo. Y en ese contraste entre luz y oscuridad, se forjó la figura enigmática y compleja que el mundo conoce como Luis Miguel. En la vida de Luis Miguel, pocas áreas son tan herméticas, sensibles y contradictorias como su relación con sus hermanos y demás familiares que han quedado fuera del foco mediático, aunque el mundo lo conoce como un ídolo inalcanzable, dueño de una voz legendaria y protagonista de una carrera impecable. Detrás de esa imagen perfecta existe una familia fracturada, llena de distancias, silencios y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Entre esos vínculos complejos destaca el de Sergio Basterri, el hermano menor cuya historia es quizá una de las más tristes y reveladoras del caos que rodeó al clan Basteri-Gállego. Sergio creció a la sombra del torbellino emocional que devastó la vida de Marcela, y posteriormente quedó expuesto al control absoluto de Luisito Rey, quien intentó repetir con él la misma fórmula de explotación que aplicó sobre Luis Miguel. Después de la muerte del padre, Sergio quedó bajo el cuidado de diferentes familiares y tutores, mientras Luis Miguel, convertido ya en una superestrella internacional, intentaba ayudarlo económicamente desde la distancia. Sin embargo, el vínculo emocional entre ambos se fue debilitando con el tiempo, marcado por malentendidos resentimientos y la inmensa diferencia de mundos en los que cada uno terminó viviendo. La relación nunca fue sencilla. Mientras el público construía una imagen idealizada de un Luis Miguel poderoso y autosuficiente, su hermano menor enfrentaba dificultades económicas, cambios de hogar, rupturas familiares y un profundo sentimiento de abandono. Para muchos, Sergio se convirtió en el símbolo de una verdad incómoda, que el éxito monumental del cantante no fue suficiente para unir una familia desmoronada desde los cimientos. También está Alejandro, el hermano Mayo, quien, aunque mantuvo una relación más próxima con Luis Miguel, tampoco estuvo exento de tensiones. Las diferencias de personalidad, los caminos profesionales divergentes y los conflictos en torno a decisiones del pasado crearon una distancia que, aunque más discreta, evidencia las profundas fisuras dentro de la familia. A esto se suman otros parientes, tíos, primos y supuestos familiares lejanos, que surgieron a lo largo de los años, algunos pidiendo ayuda, otros reclamando reconocimiento, y otros simplemente intentando reconstruir la versión real de la historia que Luis Miguel siempre evitó discutir públicamente. Entre relatos contradictorios, apariciones breves en medios y declaraciones aisladas, la red familiar del cantante se muestra llena de sombras, decepciones y secretos que contrastan drásticamente con la imagen glamorosa que proyecta
en los escenarios. Lo más impactante es la manera en que estos familiares olvidados revelan la profunda fractura emocional que marcó al clan desde los años de infancia del artista. Las divisiones entre la familia Basterri y la familia Gallego son un espejo del conflicto interno de Luis Miguel, un hombre partido entre la necesidad de proteger su vida privada y la dolorosa realidad de que sus lazos familiares quedaron dañados por decisiones que no siempre dependieron de él. A la desaparición de Marcela, dejó a todos los hermanos huérfanos, no solo de una madre, sino de cualquier figura que pudiera mantenerlos unidos. La manipulación de Luisito Rey los sumergió en un ambiente de caos emocional que los afectó de formas diferentes, pero igualmente profundas. Y a medida que Luis Miguel ascendía a niveles extraordinarios de fama y fortuna, esas heridas se hicieron más visibles, más dolorosas, más imposibles de ignorar. Los hermanos no reconocidos, los parientes perdidos y los vínculos quebrados se convirtieron en el testimonio silencioso de una verdad devastadora. Detrás del ícono mundial había un joven tratando desesperadamente de sobrevivir a la destrucción emocional de su propia familia. Hoy, esos familiares ausentes funcionan como piezas sueltas de un rompecabezas que Luis Miguel nunca quiso que el público viera completo. Son recordatorios vivos de que su historia no es solo una epopeya de éxito, sino también una tragedia íntima donde la soledad, la culpa y el distanciamiento familiar dejaron marcas profundas. En ellos se reflejan las grietas internas de una familia marcada por secretos, silencios y la ausencia de una figura materna que podría haber cambiado todo. Y es precisamente en esas sombras donde se revela el verdadero drama detrás del mito del Sol de México. Para Luis Miguel, la desaparición de su madre no fue solo un episodio doloroso del pasado, sino el motor de una búsqueda incansable que lo acompañó durante décadas. En silencio, lejos de los reflectores y más allá de cualquier interés mediático, el cantante dedicó una parte esencial de su vida, recursos y estabilidad emocional a intentar descubrir lo que realmente ocurrió con Marcela Basterri. Esta investigación personal, llena de puertas cerradas, silencios incómodos y verdades a medias, se convirtió en una de las batallas más desgarradoras de su existencia. Desde muy joven, Luis Miguel entendió que la justicia oficial jamás esclarecería el caso. Fue entonces cuando decidió tomar el control. Contrató investigadores privados en América Latina y Europa. Siguió pistas que lo llevaban desde Madrid hasta Buenos Aires. Interrogó a antiguos conocidos de su madre y removió documentos que muchos preferían mantener enterrados. Cada testimonio, cada fotografía, cada rumor que llegaba a sus manos era analizado al detalle, buscando una respuesta que siempre parecía escaparse en el último instante. Con el paso de los años, Luis Miguel también recurrió a vías legales, impulsando procesos discretos, solicitando acceso a archivos policiales y enfrentándose a burocracias que parecían diseñadas para proteger secretos. Estas investigaciones lo llevaron a confrontar figuras de su pasado, incluidas personas muy cercanas a su familia que podrían haber tenido información crucial, pero que optaron por callar o contradijeron sus propias versiones. En este camino, Luis Miguel chocó una y otra vez con un muro construido por intereses, miedos y lealtades quebradas. La búsqueda de la verdad no fue solo extenuante en términos prácticos, también lo fue emocionalmente. Cada pista fallida significaba revivir el trauma, cada silencio significaba una traición más, cada mentira, una herida nueva. La obsesión por encontrar a Marcela o, al menos, saber qué ocurrió con ella, lo consumió durante largos periodos de su vida, afectando su salud mental, su estabilidad emocional y hasta su capacidad creativa. Hubo momentos en que su carrera parecía detenerse, no por falta de talento, sino porque su espíritu estaba desgastado por la incertidumbre. Canciones que hablaban de amor, abandono y búsqueda adquirieron un sentido más profundo, como si fueran gritos silenciosos dirigidos a un fantasma que nunca respondió. La presión emocional también se reflejó en su vida privada. Las relaciones sentimentales se veían afectadas por la carga que llevaba sobre los hombros y por su necesidad de controlar cada aspecto de su entorno, una consecuencia directa de los traumas de su infancia. Amistades, romances y alianzas profesionales sufrieron los efectos de una mente dividida entre el escenario y un dolor que nunca se disipaba. A pesar de todo,
Luis Miguel nunca abandonó su búsqueda. En cada pausa de su carrera, en cada periodo de silencio público, continuaba recopilando información, reabriendo líneas de investigación y evaluando nuevas posibilidades. La desaparición de Marcela no era solo un caso sin resolver, era una herida abierta que definía su identidad y lo impulsaba a seguir adelante, aun cuando el mundo creía que ya lo tenía todo. Hoy, muchos se preguntan, ¿qué le depara el futuro en esta búsqueda interminable? ¿Existe aún una verdad escondida que podría salir a la luz? ¿Podrá Luis Miguel encontrar finalmente el cierre que ha buscado toda su vida? Las respuestas permanecen envueltas en la misma sombra que cubre la historia de Marcela. Lo único cierto es que, mientras viva, el cantante llevará consigo esa necesidad de saber, esa esperanza silenciosa de obtener una última pieza del rompecabezas que le permita cerrar el capítulo más doloroso de su historia. Y aunque quizás el mundo nunca conozca la verdad completa, lo que sí queda claro es que la búsqueda de Luis Miguel es un testimonio de amor, de dolor y de una eterna lucha contra el silencio que marcó su destino desde niño. La vida de Luis Miguel es una travesía marcada por contrastes extremos, mientras su voz iluminaba escenarios en todo el mundo. Su corazón cargaba silenciosamente con secretos familiares, pérdidas irreparables y preguntas que jamás encontraron respuesta. Su historia es la prueba de que incluso las estrellas más brillantes nacen en medio de sombras profundas, y que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Marcela, Luis Rey, la paternidad incierta, los hermanos olvidados. Cada pieza revelada en este documental nos muestra a un hombre que no solo tuvo que construir una carrera extraordinaria, sino también aprender a sobrevivir al vacío emocional que lo acompañó desde niño. Y aunque muchos han intentado descifrar al verdadero Luis Miguel, lo cierto es que solo él conoce el peso real de esos secretos y el impacto que tuvieron en su vida. Si llegaste hasta aquí, te agradezco profundamente por acompañarnos en esta investigación. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué parte de esta historia te sorprendió más. Tu participación ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas y nos motiva a seguir revelando verdades ocultas del mundo del espectáculo. Y, si quieres continuar explorando historias tan impactantes como esta, no te vayas. Aún haz clic en el video que está apareciendo ahora en pantalla. Te prometo que es incluso más revelador y apasionante que este. Nos vemos allí.